Queridos alumnos, queridas alumnas, ¿cómo están? Dios les bendiga. Gusto en saludarles. Bueno, bienvenidos y bienvenidas sean al inicio de este tercer y último trimestre de nuestro ciclo escolar 2025. Es una bendición que el Señor nos ha dado de poder llegar hasta este momento. Estamos ya en la recta final de poder completar nuestro segundo año de preparación en el seminario. Y bueno, agradecemos la paciencia, el esfuerzo y el sacrificio que todos ustedes hacen para aprender. Entiendo que todos sabemos que nadie se está preparando para ni ganar plata, ni ganar fama, ni honores, sino más bien como para hacer cada día mejor nuestro trabajo al servicio del Rey de Reyes y Señor de Señores. Estamos invirtiendo para el reino, estamos invirtiendo para preparar a las siguientes generaciones de que puedan enfrentar la vida en fe y en esperanza. Bueno, bienvenidos sean entonces a esta materia, una materia muy especial que el seminario ofrece a todos sus alumnos, dada la importancia que tenemos todos de aprender a escuchar, aprender a ver a las personas con los ojos de Jesús, poder hablar con ternura, con paciencia, con firmeza, pero sobre todo con amor, ¿no? De ese amor que mucha gente necesita a través de una consejería, a través de un consejo, de una guianza, a través de algo que pueda hacerles volver a recuperar el sentido de la vida y de la vida en Cristo sobre todo. Bienvenidos a su clase de Consejería Cristiana. Damos también gracias a Dios por permitirnos tener a la profesora Cintia Linin, que es maestra consagrada. Gracias, Cintia, por siempre estar dispuesta a seguir compartiendo este tiempo. Entendemos que la mayoría de tus alumnos te estarán viendo con clases grabadas y bueno, sé que podrás crear algunos vínculos de acercamiento con ellos, que sería muy lindo, pero agradecemos mucho, Cintia. Bueno, sos parte del consejo académico, sos parte del seminario, pero bueno, te agradezco infinitamente tu predisposición para este tiempo. Bueno, tal vez muchos la conocen, quienes no. Bueno, ella es Cintia Lining, originaria de Misiones, de Oberá, pero el amor la llevó a una ciudad maravillosamente chica llamada Maciá, en la provincia de Entre Ríos. Dios le ha permitido formar una hermosísima familia con su esposo Ariel, que el Señor en su misericordia les ha dado una herencia llamada Luz Abril, que es su preciosa hija. Bueno, nuestra hermana Cintia sirve en el ministerio de la iglesia allá en la congregación de Macián, pero bueno, es psicóloga de profesión, pero más que ser una excelente profesionista, es una excelente hija de Dios y una gran amiga y una excelente persona que creo que todos ustedes van a aprender un montonal como quienes le hemos escuchado hemos aprendido. Así que bueno, me alegra mucho poder saber que el seminario sigue ofreciendo una preparación de calidad con personas espirituales y muy sensibles como lo será en esta materia. Bueno, si me permiten, para no robar más tiempo, voy a orar para abrir esta cursada y que Dios en su misericordia los guíe y los acompañe durante este tiempo de estudio. Vamos a orar. Nuestro buen Padre Celestial, Creador de los cielos y de la tierra, gracias te damos, Señor, porque tu ternura y tu amor nos sostienen. Gracias, Padre, porque abres caminos de misericordia, de ayuda mutua. Abres caminos, Señor, de la escucha atenta. Abres caminos, Señor, de comunidad. Permito, Padre, que esta materia, que es importante para nuestra formación como siervos y siervas de tu santo evangelio, pueda traer bendiciones, Señor, no solo a nuestras vidas, no solo a nuestras familias, a tu iglesia y al mundo en general. Padre, podemos esta cursada en tus manos, que tu Espíritu Santo caiga, Señor, de manera poderosa en tu sierva Cintia, Señor, que ella como nuestra profesora nos guíe en estos temas, en estas reflexiones, Padre, y nos conduzca en los propósitos y mensajes que tú has puesto en su corazón para cada uno de nosotros. Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe
durante este tiempo de enseñanza, de aprendizaje, que todo sea para tu gloria, para tu honra, pues te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mi querida Cintia, el tiempo es todo tuyo, la cátedra es toda tuya y los alumnos también. Gracias, Cintia. Dios te bendiga. Bueno, gracias Abraham, gracias por toda esta introducción. Y bueno, nos quedaremos solitos, o me quedaré solita ahora, pero después estaré en compañía cuando me vean. Sí, más vale. Bueno, gracias. Bueno, como ya Abraham les dijo, les dio la bienvenida, también les quiero dar la bienvenida yo y agradecerles por sumarse a este curso, a esta materia, que bueno, no es porque la dé yo, pero a mí me encanta, así que bueno, espero poder transmitirles también lo linda que es y, y que puedan también enamorarse del contenido y de lo que significa este aprendizaje, porque como vamos a ir viendo, va a ser un aprendizaje de uno mismo, pero también que este aprendizaje pueda servir para poder conocer obviamente a los demás y que de esa manera podamos transmitir ese amor de Cristo y que podamos intentar cada día tener una mirada como Él la tiene hacia los otros, de cómo Él ve a los otros. Siempre es algo que le pido, que me ayude a ver a los demás con los ojos de Él. Y de esa manera creo que llegamos a ser, o intentamos en este camino ser más comprensivos con el otro, más compasivos, eh, con menos prejuicios, que por ahí es algo que todos traemos y que aparece de buenas a primeras cuando escuchamos a otros, sobre todo con sus carencias, con sus dolencias. Y la idea de esto es que podamos escuchar al otro sin filtros y no cargados de estos prejuicios que todos traemos por nuestra historia. Eh, Así que bueno, les doy la bienvenida acá desde la ciudad de la miel, donde abundan la leche y la miel, creo que literalmente. Así que bueno, cuando la quieran visitar es chiquita pero es linda, así que pueden venir con gusto. Ahí creo que hay una que es de acá, así que ya saben. Bueno, estuve viendo la lista de ustedes, si están todos, digamos, son 21, somos 22 en esta cátedra. Eh, no me gusta mucho esta idea del monólogo, de tener que estar hablando sola, porque siento que no me escucha nadie, pero bueno, confío en que después no me voy a sentir tan solita cuando sepa que ustedes sí me ven, me escuchan y bueno, y se comprometen con esta materia. Yo a grandes rasgos le digo que es una materia linda, sí tiene bastante lectura. eh, yo tampoco soy, creo, tan exigente, sino que me gusta que por ahí puedan comprometerse, pero todo dentro de las posibilidades de cada uno. Entiendo que no todos tienen el único tiempo para estudiar, que de hecho no están acá, así que seguramente tendrán otras actividades, familia, labores, ministerios. Entonces a veces el tiempo no es solamente para estar acá y lo comprendo completamente porque también me pasa, pero sí les pido que en la manera de lo posible traten de ir llevando la lectura para que después no se les haga tan pesado. Eh, Van a ver que en cada PowerPoint les voy dejando las páginas de lo que tienen que leer. No sé si es tanto, a mí no me parece tanto, pero bueno, por ahí también acepto que me puedan decir si les parece mucho, podemos ir buscándole la vuelta. Hasta ahora, con los años que venimos, no hubieron quejas de esto, capaz que no me la dijeron, pero acepto que por ahí puedan transmitirme sea lo que no entienden. Entiendo que por ahí, como no estamos ahora en un ida y vuelta, es difícil el hecho de que puedan ir sacándose las dudas de algunas cuestiones que aparecen. Pero para eso les quiero pedir, y bueno, los voy a comprometer. Lástima que no hay nadie acá como para comprometer y decir, vos lo vas a hacer. Pero bueno, si hay alguno que siente este compromiso, les quiero pedir que me ayuden formando un grupo de WhatsApp. Entonces, de esa manera podemos estar en comunicación, podemos no sentirnos tan solos, nos sentimos más parte de la materia. Ustedes también pueden interactuar entre ustedes y conmigo y se pueden ir sacando las dudas de lo que vaya apareciendo en las clases mediante este grupo. Eh, si queda alguna duda con respecto al encuadre, a lo que tiene que ver con lo, lo puramente
formal de la materia o con algún contenido teórico. Así que les quiero pedir por favor que alguien de ustedes se comprometa y me ayude con crear un grupo de WhatsApp, me agreguen, obviamente, alguno tendrá mi número y si no, bueno, se lo piden a Abraham, y que podamos estar todos los que están, y bueno, vamos a ir sumando, yo después voy a ver si están todos los de la lista y los voy a ir sumando, les voy a ir preguntando, pero le quiero pedir que me ayuden con esto, así podemos tener esa interacción unos con otros. Y de paso también, como les decía, no nos sentimos tan solos, no me siento tan sola en esta clase de creer que no ve nadie. Pero bueno, eso nos va a servir para poder ir sacándonos las dudas y conocernos un poquito más. Bueno, adentrándonos en la materia, esta primera parte, que ahora les voy a compartir el PowerPoint, siempre es con un PowerPoint que siempre digo que para mí los PowerPoint son más guía que otra cosa, porque no me gusta cuando hay un montón de información en el PowerPoint. Bueno, en algunas partes sí les pongo más, pero en otras como que quiero que nos sirva más de guía. Pero esta primera parte tiene como más esta parte introductoria, que por ahí yo siempre la hago al comienzo porque me parece importante que ustedes puedan tener conocimiento eh, de la estructura de la materia. Y para eso quiero compartir con ustedes en un ratito el sílabo, que de esa manera vamos a poder adentrarnos un poquito más en lo que es consejería cristiana. Bueno, quiero que piensen de buenas a primeras qué se les viene a la cabeza, o sea, cuando se inscribieron, no hay nadie que me conteste, pero ustedes van a ir contestándose ahí. ¿Qué se les viene a la cabeza o qué piensan cuando hablamos de consejería cristiana? ¿Qué piensan? ¿Qué se les viene a la cabeza? ¿De qué se trata esto de la consejería cristiana? Yo supongo que, como la palabra lo dice, eh, van a pensarlo así como es, literalmente, ¿no? Entonces, que es dar un consejo cristiano, no hay mucha vuelta. A grandes rasgos podríamos decir que sí es eso, pero tiene muchísimas implicancias. Y algo que, que por ahí los puede desacomodar un poco es la idea de que en realidad el consejero cristiano no es que debe aconsejar así porque sí. ¿Por qué? Y esa sí es una base que la tengo de la psicología, que en realidad nosotros no somos dueños de una verdad absoluta. La única verdad absoluta que conocemos es la de Cristo y es la que sí podemos y debemos transmitir. Pero de ahí en más, disculpen el resfrío, pero bueno, acá hay mucha miel, mucho polen y la primavera me juega en contra. Me encanta la primavera, pero viene con esto de la alergia. Eh, entonces, esto el aconsejar puede venir cargado con esto que les decía del prejuicio, de lo que yo creo que debería hacer el otro, entonces le voy a decir. Y en realidad, nada más alejado de eso que lo que pretende la consejería cristiana. La diferencia con la psicología, después vamos a ir viendo muchas diferencias, pero una de ellas es que la psicología respeta la verdad del individuo. Cada uno tiene su verdad y en base a eso el psicólogo lo va guiando a que pueda descubrir su propia verdad. Obviamente que dentro de un marco moral, de leyes, no que cada uno va a hacer lo que quiera, pero sí se respeta una verdad que sea propia del sujeto. En consejería cristiana sabemos que no es así porque la única verdad es la que conocemos, que es la de la Biblia, la de Jesús. Y como les decía, en esa parte sí orientamos a la persona a esta verdad, pero cuando la persona nos está hablando de sus problemas, de, de sus carencias, de su dolor, ahí es donde podría decir que no somos nadie para aconsejar, porque ahí es donde vamos a ir desmenuzando, sacando de a poquito, con un tirabuzón, desenredando el hilo, la verdad que cree tener esa persona. Y nosotros somos más como orientadores que consejeros. Por ahí no quiero que se queden solamente con esta palabra, porque es muy amplio el hecho
de contemplar a la consejería cristiana y no solo quedarnos con la idea del aconsejar. Pero sí, obviamente, vuelvo a repetir esto de que cuando se trata de valores bíblicos, ahí sí creo que tenemos la posibilidad y también el deber de transmitir las verdades que dice la Biblia, que esa vendría a ser la parte del consejo cristiano. Y fíjense que sobre todo esto del consejo cristiano siempre recae en la figura de quién, en las iglesias, en nuestras iglesias, en la del pastor, porque es el que atiende los casos eh, más comprometedores, los que son por ahí un poco más reservados, que la gente no quiere andar contando a todo el mundo, entonces es el pastor el que generalmente carga con esto de el aconsejar, como que le tienen más confianza al pastor. Y en nuestras iglesias lo que no hay es la figura del consejero cristiano o grupo de consejería cristiana que la pueden llevar adelante consagrados o no, pero nuestras iglesias carecen de esto. ¿Y qué tan, vamos a ver qué tan necesario es? Porque obviamente que el pastor no puede cargar con todo. Y muchas veces lo hace y es ahí donde van a aparecer carencias, obviamente, porque no puede con todo y la gente lo que tiende a hacer es como ver esa falta y no ver todo lo que hace. Entonces, por eso el ánimo desde ya es crear en las iglesias grupos de consejería cristiana que no hay, que sean de acompañamiento a los pastores y que obviamente sean personas espirituales, consagradas, no en el sentido de la consagración, pero sí consagradas a Dios, y si tienen el cargo de consagración, creo que aún mejor. Eso es como que se puede evaluar en cada caso particular porque no hay un ministerio creado dentro de la iglesia, que podría crearse, eh, pero que sí tengan esto de la reserva, del estar despojados de prejuicios, que tengan el don de escuchar y que no necesariamente tengan que tener preparación, pero mejor si la tienen. Entonces, bueno, ustedes también por algo están acá. No sé si después se dedicarán a esto, si les interesa o no. Lo tienen que cursar igual a la materia, pero bueno, qué lindo podría ser que también surja a partir de acá en las iglesias el deseo de crear grupos que también acompañen al pastor. ¿Por qué? Porque acá vemos, van a ver después en la bibliografía ejemplos, que me gustó unos donde arranca diciendo como situaciones, ¿no? Que a veces se viven y que puntualmente las vive el pastor, que dice, por ejemplo, en 15 minutos me reuniré con una pareja que está a punto de divorciarse. Esto es lo que estoy pensando hacer, dice. Otro ejemplo, un joven de nuestra iglesia me confesó que tiene atracción por su mismo sexo. Necesito hacerle un seguimiento, pero no sé qué decir. Otro, recientemente unos padres de mi iglesia expusieron que su hija es anoréxica. ¿Hay algún lugar al cual enviarla? Así hay muchísimos ejemplos. Y, y situaciones, cada congregación, cada iglesia tiene sus propias dificultades y problemáticas, pero sabemos que más o menos se repiten en todos lados, porque justamente somos seres humanos y las conductas y las situaciones las vivimos igual en todos lados. Discúlpenme un ratito. Perdón, esto de estar en casa es que a veces toquen la puerta y la perra ladre, así que esas cosas pueden pasar acá mientras estamos juntos. Eh, que de hecho también debe pasar en sus casas. Así que bueno, esto es como para darles una introducción de lo que es la consejería cristiana. Hay un montón de situaciones que abordar y como les decía, a veces el pastor se encuentra solo en este camino y es nuestro derecho como miembros también lograr un acompañamiento y que no haya soledad en este camino.
Vamos a ver después, a lo largo de esta materia, un montón de características que tiene que tener el consejero cristiano para que también la congregación, los miembros puedan sentir la confianza para poder eh, estar en esta sintonía y poder contarle sus cosas con libertad, sabiéndose escuchados y no enjuiciados. Entonces es muy importante esta figura que va a ir desarrollando la persona. Ya les voy adelantando bueno, los trabajos van a ir cambiando, las consignas, los exámenes varían de un año al otro, pero lo que sí se repite y que me parece lo más importante de la práctica es que ustedes puedan entrevistar a alguien. Entonces vayan pensando de poquito, no hace falta que ya hablen con nadie, pero vayan pensando en una persona con la que ustedes podrían conversar para poner en práctica lo de esta materia. Solamente vayan pensándolo ahora. Puede ser alguien de la congregación, puede ser alguien externo. Mejor si no es familiar ni amigo, es mejor por una cuestión de que no haya un vínculo tan directo para ver cómo ustedes pueden desenvolverse en esto de crear la confianza y la confidencialidad también. Entonces, mejor que no sea amigo ni familiar, puede ser conocido, como digo, puede ser alguien de la iglesia o no, pero que también ustedes puedan detectar o por ahí pueden saber de que está atravesando alguna problemática. En realidad todo el mundo atravesamos problemáticas, pero a veces hay situaciones que son más puntuales o que implican crisis o que implican cierta vulnerabilidad en el momento. Entonces, por ahí ustedes pueden tener ojo, pueden estar sabiendo de alguien y puede que tengan ganas de trabajar con esta persona. Entonces, por el momento, piénsenlo. Continuamos un poco con esto. Bueno, el encuadre quiere decir que son como los acuerdos, como, valga la redundancia, encuadramos nuestra materia y tiene que ver por ahí con que ustedes ya saben que tenemos más o menos 1 hora y media de clase, que bueno, ustedes la van a ver grabadas, que van a ver trabajos, va a haber primeramente un foro donde van a tener que participar. Estos trabajos van a tener su puntuación. Eh, para mí algo muy importante es que ustedes puedan explayarse con sus palabras, puedan seguir la cátedra de manera continua. Todo esto no tiene una puntuación numérica, pero sí va a tener su valía al momento de la nota final, si siguen por ahí eh, más o menos con los tiempos, respetándolos, todas esas cosas suman, digamos. Otra cosa que no tiene una puntuación para mí numérica es el hecho de la ortografía, pero es algo que a mí me encanta, que por ahí puedan cuidar, porque de hecho en Word hay corrector de ortografía, que puedan ser prolijos a la hora de presentar los trabajos. Entiendo que por ahí no todos manejan la tecnología igual, entonces obviamente que no es una cuestión que va a tener nota, pero me parece importante poder esforzarnos y hacerlo de la mejor manera posible, dentro de las posibilidades de cada uno. Obviamente, eso siempre se los voy a decir, que no todos lo pueden hacer de la misma manera, no todos somos buenos para las mismas cosas y eso está bien. Entonces, siéntanse libres y tranquilos de que tampoco eso va a ser como súper determinante. Sí me parece lindo y prolijo para la presentación porque habla de uno también. Y bueno, entonces acá le quería compartir lo que recién les decía, que es el sílabo, que ustedes obviamente después lo van a ver, pero quiero que lo trabajemos un poquito juntos para que les vaya explicando. Bueno, como ustedes saben, supongo que lo pueden ver, ¿no? Vieron que no están como para que le pregunte, a ver, ¿ven o no ven? ¿Escuchan o no escuchan? Pero bueno. Bueno, damos inicio ahora en septiembre, terminamos a mediados, bueno, no, la primera semana de noviembre la terminamos, así que este tiempo vamos a ir juntos. Y bueno, quiero leerles cuál es el propósito de este curso
que bueno, la idea, como dice ahí, es que está orientado a definir y entender orígenes, contexto, técnicas, procedimientos. Vamos a ver que a ver todas estas cosas y la ética dentro de la consejería pastoral o cristiana son sinónimos. Vamos a ver que hay muchos sinónimos de esto. Se practicarán algunos estudios de casos, o sea, vamos a ver ejemplos. Lo lindo también de si se podrían conectar es que a veces podemos traer los casos acá. Ustedes pueden contarme, entrevisté a tal, pasó esto, o traer algún ejemplo. Eso hace más rico y más dinámico el poder llevar la clase adelante. Pero bueno, si no se puede, van a tener que escuchar los míos. Y vamos a aplicar métodos prácticos de la consejería a diferentes problemas de la vida de los individuos y también en grupo, en la familia sobre todo. Vamos a ver cuáles son los objetivos del curso, o sea, qué perfil deberían tener ustedes para que puedan aprobar esta materia. Deberá estar en condiciones el alumno de, uno, aprender las bases bíblicas de la consejería, que es lo más importante, digamos. Acá vamos a ver mucha teoría, mucha psicología, pero nada es tan importante como saber que la guía principal y más importante es la palabra de Dios. Sin eso, solamente psicologizamos lo cristiano, que muchas iglesias están cayendo en ese error de que todo sea como un manual de autoayuda. Y eso es algo que no nos viene a enseñar Dios. Dios en muchas formas nos viene a mostrar en la Biblia que es un Dios que no cambia y que Dios, Jesús, muestran la misma cara, por decirlo así, de que son estrictos con las cosas que no les gustan. Entonces, a veces creo que en las iglesias nos olvidamos un poco de esto. Es como que solo queremos mostrar la parte buena, la parte comprensiva, la parte de que es amor, pero nos olvidamos que otra de las partes del amor es la disciplina. Y a veces caemos en el error de creer que, no sé, que el Antiguo Testamento, por ejemplo, Dios era un Dios malo y severo, ¿no? Y eso no es así. Si es estricto, hay cosas que no le gustan, hay cosas que no van con Dios y que por eso las desechan. Así de simple. Pero que a veces caemos en esto de que, como digo, psicologizar a las cuestiones bíblicas. Y eso es un grave error. O sea, la psicología es una herramienta que tenemos que tener, nada más. No deja de ser ciencia humana como todas y tiene sus carencias. Vamos a hablar de todo esto. Conocer las principales teorías terapéuticas y su relación con la consejería cristiana, estudiar situaciones y problemáticas personales, familiares que se presentan en los individuos, familia e iglesia de hoy, estudiar las necesidades, características técnicas y diversos tipos de consejería. Hay formas de tomar esto de la consejería. Por otra parte, entender la consejería y su relación con la iglesia, el Espíritu Santo y los dones espirituales. Todo esto, a ver, esto no está desmenuzado como ítems después en lo que es el contenido del curso, sino que engloba todo lo que es la materia y que tiene su continuidad después con pastoral a enfermos y dolientes. Entender el rol de la consejería en la familia, el matrimonio y el desarrollo emocional del individuo. Analizar la consejería en relación con las enfermedades, duelo, problemas e incapacidades físicas y otros similares, y reflexionar y conocer la ética del consejero y los límites en el asesoramiento pastoral, el uso de la palabra de Dios y el futuro del consejero. Hay como mucho contenido, pero es lindo, es interesante, no se asusten, es mucho, pero van a ver que va a ser llevadero. Después, por otro lado, eh, les voy a mostrar acá a grandes rasgos que el contenido del curso, que en este caso son, acá van a ver que son 6 unidades, que en este tiempo descubierto que se llega a dar todo, muchas veces se escapa al tiempo querer dar todo, todo, pero y quisiera agregar muchas cosas más que a veces no da el tiempo, pero bueno, esto es un curso, es una aproximación y la idea es que ustedes conozcan también a grandes rasgos
no tampoco que sean expertos en todo, y si quieren ser expertos también pueden tener después bibliografía complementaria que les voy a dejar y pueden seguir estudiando mucho más que yo y después enseñarme también a mí y ser mucho más expertos. Pero bueno, esto es solamente un curso y vamos a ver las bases. La primera unidad, perdón, se habla de la consejería cristiana, vamos a ver un recorrido histórico, cómo fue, cómo fueron los inicios de la consejería y de qué se trata la consejería, que estamos viendo un poco esto ahora, las características del consejo cristiano, del consejero y cuál es la concepción del hombre. Eso es arrancamos hoy, digamos. Después vamos a ver un poco de psicología cristiana, después vamos a enfocarnos directamente en el aconsejado, el proceso en la consejería cristiana, vamos a ver esto de las técnicas, qué métodos usamos para cada caso, cómo lo abordamos, y después áreas de aplicación, vamos a ver que ahí tenemos lo personal, lo matrimonial, juvenil, situaciones de crisis, y por último, no menos importante, pero la puse ahí como para enmarcarlo y dar un cierre, la obra del Espíritu Santo y la consejería bíblica. Vamos a ver que, bueno, esto va a tener como evaluaciones importantes, un trabajo práctico que, que es como un examen, pero después uno de los más importantes es el trabajo final, que vamos a hacer un recorrido a lo largo de toda esta cátedra para que ustedes, como les decía, ya vayan pensando en alguien a quien aconsejar y bueno, va a estar orientado a eso, relacionar la teoría con la parte creativa de ustedes con la obra del Espíritu Santo en ustedes, en esa relación con el otro y con la entrevista que van a ir haciendo, ¿no? Bueno, los requisitos del curso, después ustedes, por favor, léanlo un poco mejor, pero van a tener que leer, van a tener que estar viendo las clases, siguiendo los trabajos, básicamente. Tenemos un primer tiempo de actividades que tiene que ver con el foro, aquí en la fecha de entrega, que la primera es el 5 de octubre, para que váyanse haciendo la idea. No es difícil, es solamente plasmar, ya les voy a decir qué tienen que hacer, pero plasmar su propio pensamiento, así que no creo que sea tan difícil esta primera parte. Después la segunda es el examen, que en el medio igual creo que les voy a dar otro trabajito, que tampoco es difícil, sino que es más dar su opinión sobre un texto pero va, creo que en el medio de esto, todavía no le puse como fecha. Después este segundo trabajo es para el 19 de octubre y el trabajo final recién se entrega el 16 de noviembre. Así que después lo pueden revisar, pero de todos modos lo vamos a ir llevando juntos, ¿sí? Después, bueno, el reporte de lectura es que ustedes traten de semanalmente ir leyendo. Van a ver que tienen una bibliografía que es obligatoria, que es lo que ven en esta partecita, pero después tiene una complementaria, que esto es obviamente a decisión personal de ustedes, de poder eh, aprender más para poder, bueno, obviamente poner en práctica esto de la consejería con mayores herramientas. Bueno, no sé si se entendió el sílabo, después me lo transmitirán por WhatsApp o de manera personal si quieren decirme algo, opinar algo, con toda libertad pueden hacerlo. Eh, Les voy a volver a compartir el PowerPoint que estábamos viendo recién. Nos habíamos quedado en esta parte del sílabo y ahora sí nos adentramos a lo que es la unidad número uno. Vamos a dar inicio formal a la unidad número uno de este tiempo que nos queda para poder aproximarnos a lo que es entender estas bases de la consejería cristiana, de cómo surgió, de de cómo aparece en nuestras iglesias. Pero primero les quería decir también de que a veces para poner en práctica esto de la consejería cristiana, vamos a tener que darnos cuenta de que aparecen limitaciones que vamos a ver que pueden ser limitaciones personales como limitaciones a nivel de iglesia. Y que está bueno tenerlos en cuenta, no para que nos empiece a frustrar de entrada, sino que nos puede servir como un diagnóstico, podría decir la situación, como para tener en cuenta
Perdón por este resfrío, la nariz tapada. Para tener en cuenta a la hora de no frustrarnos de golpe, porque van a haber un montón de puertas que se nos pueden cerrar a la hora de querer trabajar con otros. Sabemos que el trabajo con las personas es de lo más difícil. Justamente ayer estábamos con el pastor y hablábamos del liderazgo, el pastor de nuestra iglesia. Y él decía que sí, que de hecho el liderazgo en una iglesia es muy similar a la de una empresa, pero tenemos la contra de que no hay una motivación monetaria que nos lleve a justamente esto, a motivarnos a este fin, sino que no existe dentro de la iglesia, ¿no? Entonces eso hace un poco más difícil porque la motivación es otra, es Cristo. Y no siempre es tan fácil transmitir esto al liderar a una iglesia. Entonces, bueno, el trabajar con otros es la parte más difícil, pero tiene sus cosas lindas, digamos. Pero al conocer las limitaciones, por lo menos nos vamos abriendo el paraguas de que nos podemos encontrar con cosas que no siempre nos van a gustar, pero como les decía, nos ayuda a poder vislumbrar la situación de una manera realista porque a veces podemos ir con todas las ganas, con todo el optimismo, y después nos encontramos de que no es tan simple. Y sobre todo trabajar con alguien requiere su tiempo, requiere una escucha activa, que ya vamos a ver qué es, requiere mucho compromiso y mucho cuerpo de uno, y a veces termina frustrando, porque uno quiere como lograr algo y no depende solamente de uno, y puede quedarse en el camino frustrado. Entonces, está bueno saber esto primero. Entonces, puede pasar que una de las limitaciones que hay para el aconsejar bíblicamente puede ser la poca preparación. Entonces, hay mucha gente que se quiere animar a hablar con otros, a aconsejar y se quedan solamente con esta palabra. eh, o quieren arrancar con esto de poder charlar con otros, hacer grupos, crear un ministerio, pero no tienen preparación. Entonces es muy importante que uno pueda tener conocimiento de estas cosas para, como les decía, tener una base. Después no hay límite para aprender, pero sí es necesario que haya eh, eh, un seguimiento, porque hay muchos, van a ver después en los libros, que puntualmente un autor dice que hay muchos estudiantes que toman una materia del seminario o dos y con eso ya se quieren mandar a hacer todo, digamos. Y no es así, uno necesita preparación, compromiso y buscar la excelencia en uno mismo en la medida de lo posible para poder poner en práctica eh, algo tan delicado como es el hablar con otros, ¿no? También puede ser que muchas veces se subestima la consejería, entonces es como que se piensa que es hablar con otro, que es aconsejar, que es dar algunos tips de cómo tener que hacer y después te encontrás con que la persona tiene un mundo de problemas y que no siempre es tan simple, y que hay muchas problemáticas dentro de la iglesia que son todas distintas y que cada persona tiene su mundo interno delicado y que por eso no es tan simple, por eso no hay que subestimar a la gente tampoco. Después hay muchos pastores, puede pasar, muchos consagrados, muchos eh, líderes que pueden pensar que solamente enseñar o pararse atrás del púlpito y solo evangelizar o transmitir la palabra de Dios a través justamente del púlpito o parados a enseñar es la forma de que es la única forma, digamos, de acercarse a la gente y no, porque en realidad cada persona tiene una problemática distinta y se vuelve como difícil encararlo, pero sí es cierto que es importante verlo porque en la prédica y la enseñanza es solamente una patita de lo que es el estar transmitiendo lo que Cristo quiere, porque en realidad hay, como les decía, un mundo interno en cada uno y que no se puede limitar solo a eso. Pero sí es cierto que cada persona dentro de la iglesia va a tener como un don más bien desarrollado que otro para que pueda encarar un misterio u otro. Algunos pueden hacerlo
en más, que de hecho el pastor lo hace, ¿no? Es como que hay mucha demanda y lo tiene que hacer. A veces no tiene necesariamente que tener el don para todo. Capaz que es re bueno predicando, pero le cuesta por ahí hablar con otros. Entonces es algo que tiene que practicar y que de hecho lo hacen, pero a veces no hay facilidad para todo y quizás otros sí lo tengan. Entonces esto es el poder ser grupo de acompañamiento, el trabajar entre todos. Después hay otra de las limitaciones es qué esperan los miembros, ¿no? Eh, Cada iglesia, sea chiquita o sea grande, tiene su propia demanda y a veces demandan demasiado, ¿no? Esperan. Ayer, por ejemplo, bueno, vuelvo a este ejemplo de que estábamos con el pastor, y él decía, uno a veces puede ir a visitar a alguien y pasan 2 semanas y vas de nuevo y la persona te puede decir, hace mucho no venís. Y en realidad, ese es ¿por qué hablamos de esto? Porque es difícil conformar a todo el mundo, o sea, no vas a conformar a todos los miembros, no se puede conformar. Entonces, a veces se espera demasiado, se critica por demás y se valora poco lo que realmente se hace. Otra de las limitaciones es que, como les decía, hay un exceso de demanda, hay muchos casos que requieren trabajo y que el pobre pastor no llega a cumplir con todo. O sea, o los encargados de congregación no llegan a cubrir todo. Por eso se necesita, como les decía, como una contención, poder hablar entre todos, ¿no? Sobre esto de a ver, quién se anima a tomar este cargo, tomar la posta en esto y poder compartir el trabajo, ¿no? Yo creo que hay muchos dones por ser explotados en la iglesia y que nosotros no nos damos cuenta, y me incluyo, porque eh, quizás uno podría hacer más cosas y cree no poder o cree no servir para eso o no se anima o cree que mejor que lo haga otro porque lo hace mejor. Y faltan los recursos humanos muchas veces y sobra la demanda, eso siempre va a sobrar. O sea, yo creo que nunca se va a poder llegar a cubrir y conformar al ser humano en todo, porque siempre va a haber una carencia, una falta, ¿no? Es propio de nosotros la falta. Otra de las limitaciones es el orgullo, que muchas veces esto dificulta la tarea de la labor de la consejería porque hay mucha resistencia a poder tener apertura. Yo siempre digo que la mayoría de la gente no quiere abrirse, no quiere trabajar sobre sí mismos y cambiar. Y es no solamente positivo, sino que es necesario poder trabajar la herida interior, el niño, sanar ese niño interior. Es totalmente necesario, no solo por uno mismo para llevar una vida mejor, sino por los otros, por si tenemos hijos, por si tenemos algún ministerio, por si vivimos en sociedad, porque si no vamos teniendo conductas regresivas. Y el orgullo es algo que juega muchísimo en contra en la iglesia, ¿no? Bueno, en todos los grupos. Y por último, tener poca confianza, ¿no? Entonces, como que se subestima. De hecho, les puedo contar que a mí me pasa mucho de que tengo pacientes que confiesan, digamos, que no creían, yo no creo en la psicología como si fuese una cuestión medio esotérica, y en realidad no hay por qué creer en la psicología, es una ciencia nada más. Pero como que no les va a dar resultado, o que no sirve, o que eso para qué es para otros, o no es, yo no estoy loco, es lo típico. Y en realidad después muchos encuentran su espacio, su lugar, se pueden sentir cómodos y se dan cuenta de que fue un prejuicio. Entonces, con la consejería obviamente pasa exactamente lo mismo, porque se trata de exponer las carencias de uno con un otro. Y es difícil hablar de lo más negro de nosotros con alguien más. Pero qué tan necesario es cuando lo logramos hacer y del otro lado encontramos a alguien que no nos juzga sobre todas las cosas. Me disculpan un segundo que voy a limpiarme la nariz, es la verdad. Esperemos que para el jueves la situación alérgica haya mejorado.
Y si no, me van a tener que bancar con esto. Esto es la vida misma. Bueno, también les quería mostrar que respecto de la consejería cristiana, la consejería bíblica, ya vamos a ver que, como les decía, que hay como un montón de sinónimos que podemos usar. Esto, como dice ahí, está en una ficha de cátedra, que en realidad es como unas hojitas que están impresas, que no es tampoco eh, obligatorio, pero que si lo quieren leer, bueno, bienvenido sea. Vamos a ver algunos errores que puede haber en cuanto a la concepción de lo que es la consejería bíblica. Se puede usar como sinónimo consejería bíblica, consejería pastoral, en inglés se le decía counseling, entonces psicología pastoral también le decían algunos, pero yo esa no la comparto tanto, eh, sino que, bueno, como que lo tengan esto como en libertad de poder darle como sinónimo. Cuando se habla de consejería pastoral, no necesariamente nos estamos refiriendo a que lo tiene que hacer el pastor a esta labor, sino que la pastoral justamente es el acompañamiento, la guía, la dirección, la orientación de la palabra de Dios a través de alguien capacitado para ello. Entonces, por eso no se refiere solo al pastor, por eso van a encontrar por ahí consejería pastoral también como sinónimo. Pero bueno, volvamos al título que es consejería cristiana, entonces hay algunos errores que se pueden creer con respecto a esto, como de decir que la consejería cristiana es una ciencia reciente que surge de la psicología. Error. Hubo un tiempo que ya vamos a ver, donde la psicología, como les decía, se estaba psicologizando a la iglesia, que hoy estamos cayendo en esto también, hay que tener cuidado. Pero muy lejos de eso, porque los orígenes de la consejería cristiana están desde el Antiguo Testamento, así que vamos a ver que desde el inicio con Dios lo vamos a ver como este padre consejero. Entonces, definitivamente nada que ver porque la psicología vino después, mucho después. De hecho, la psicología es un desprendimiento de la filosofía que también estuvo mucho después, eh, que es una tarea pastoral que debe limitarse únicamente a lo espiritual, otro error, porque muchas veces se pensaba o se sigue pensando de que esto espiritual lo encara el pastor, la iglesia, pero estos temas de psicología, como no me competen, se los derivo a otro, que vaya al psiquiatra o al psicólogo. Que a ver, acá hay como una línea muy fina y quiero que esto lo analicemos y lo pensemos juntos. ¿Cuántas veces pasa, y que ahí yo creo que aparece un poco el descrédito a la Biblia, de que, que pasa de hecho, porque, pero no lo digo como una cuestión de juzgar a, ni a los pastores, ni a la iglesia, porque a veces se escapan los recursos, recurso humano, recurso teórico, de lo que hago para trabajar en este caso y se deriva. Entonces yo no estoy pudiendo con esta persona y mejor lo voy a mandar al psiquiatra. Y bueno, por eso digo que es algo como para pensarlo. ¿Por qué? Porque obviamente que si existe el psiquiatra, el médico, el nutricionista, el kinesiólogo, el psicólogo, son ciencias, son profesiones que Dios dio la oportunidad de que existan para que podamos trabajar, para que tengamos trabajo, pero también para que se pueda trabajar en conjunto, pero eso no tiene que significar de que la palabra de Dios esté limitada. Eso es lo que yo quiero que entendamos, o sea, porque la palabra de Dios, la Biblia, es tan contundente, es tan necesaria y es tan rica que uno no necesitaría ningún recurso externo. Se podría con esto, de verdad lo digo, se podría con la palabra de Dios. Ahora, lo que aparece como uso externo, está buenísimo aplicarlo, porque si realmente una persona está totalmente desbordada emocional y físicamente, posiblemente necesite una medicación en un momento de su vida para poder estabilizarse. Pero eso no quiere decir que el trabajo espiritual
sea carente o que tenga eh, poca efectividad y que sí o sí necesito esto porque de esta manera como que desacredito un poco lo espiritual. Y nada más lejos de eso, o sea, la palabra de Dios puede con todo. Yo realmente creo que puede con todo. Lo demás es un recurso que utilizamos. Y sí, porque vas a ir a la iglesia y te está doliendo la cadera y capaz necesitas ir al traumatólogo, no lo va a resolver todo el pastor. Son recursos extra. Pero de que Dios tiene el poder de sanarte la cadera, sí, lo tiene. Claro que sí. Y lo va a lograr quizás a través del traumatólogo o no te lo va a dar como resolución, porque quizás tiene otro propósito. Pero lo que quiero decir y remarcar y que esto quede claro es que Dios puede con todo, Jesús puede con todo, igual aunque no exista ninguna otra cosa. Ahora si existe, lo tomamos como recurso. Creo que ya lo repetí un montón, creo que quedó claro, ¿no? También, ¿la consejería cristiana está en contra de la psicología? No, hay autores que por ahí ustedes van a leer de que sí, que como que la contemplan como conducta, como ciencia, perdón, como ciencia humana y que con eso está totalmente en contra de lo que significa lo cristiano. Y en realidad no, como digo, es simplemente un recurso que tenemos para utilizar y que hay que echar mano de eso, ¿no? Después, los consejeros bíblicos no son profesionales, no necesariamente, o sea, puede que sí lo sean, puede que no, pero no es discriminatorio para poder trabajarlo, ¿no? Para poder trabajar con las personas. Es más, el hecho de profesional no quiere decir que sí o sí tenga que venir con un título. Uno puede ser profesional en un área por haber estudiado un montón y no tener el título. El título es lo habilitante para trabajar, pero sabemos que en este caso no es necesario. Pero sí creo que es necesario el poder tener preparación. Ahora, el último error que marqué, que hay un montón, pero bueno, por ahí estos son los que más me llaman la atención. Sufrir algún tipo de problema emocional conductual no es propio de personas espirituales. Hay muchas iglesias que todavía tienen como esto de por ahí como que vamos a ver ahora en la historia de que se creía, pero a veces se sigue creyendo, de que la persona si tiene algún problema emocional o conductual, como dice ahí, es puramente a algún ser, algún espíritu, algún demonio que viene como a apoderarse de la persona o de los pensamientos o del cuerpo y que son espíritus. Hay muchas iglesias que lo creen. Totalmente errada esta conducta porque por el simple hecho de esto, no pueden vivir dos espíritus en la misma persona que sean opuestos. Si tenés el Espíritu Santo, es imposible que tengas un espíritu demoníaco, así de simple. Entonces no puede operar un espíritu del mal cuando está el Espíritu del Señor en nuestro cuerpo. Vamos a ver a lo largo de la Biblia, de la historia, que hubieron un montón de situaciones, ustedes conocen muchas situaciones donde hubieron problemas en hombres realmente de fe y mujeres de fe que tuvieron problemas conductuales y emocionales y esto no significa realmente que no sean personas espirituales. De hecho, si vamos simplemente a la vida de Jesús, vamos a ver que él pasó por todas las emociones, se sintió feliz, se sintió morirse, se sintió triste, se sintió compasivo, tuvo todas las debilidades físicas, la diferencia fue obviamente que no pecó, pero sintió todo esto que nosotros sentimos, entonces es imposible creer que una persona que tiene problemas emocionales no es espiritual, muy alejado de la realidad. Eh, también es el hecho eh, de que también por ahí escucho de que como que hay que declarar sanidad, de que hay que declarar que todo eso feo, todo ese problema emocional se va de nosotros, que hay que declarar que no existe el temor, de que no existe ese problema, hay que declarar, hay que manifestar que todo eso no existe.
pero eso también es caer en un error, porque es poner una curita que puede funcionarnos en cierto momento persuasivo, porque lo creemos, porque realmente lo estamos sintiendo, pero el problema no se va a ir. Si nosotros no lo encaramos, si no sacamos la curita y vemos que hay que trabajar, si no hacemos un diagnóstico, no podemos tener la cura. Y eso no quiere decir que no creamos en Dios. Obviamente que Él tiene el poder de curar y podemos pedirle, podemos rogarle, podemos llorar, podemos ayunar, podemos hacer un montón de cosas para solicitar esa liberación de Dios que nos la puede dar así si Él quiere. Obviamente que sabemos que Él lo puede hacer. Ahora, si eso no es el propósito de Dios, si no es el tiempo, si no es la manera, poner curitas no sirve. Entonces, lo que vamos a aprender en esta cátedra es a ver qué hay ahí, cuál es el problema. Y eso no quiere decir que uno a la par no pueda orar en que eso desaparezca y que pueda venir el Espíritu de Dios a llenarnos y sacarnos el dolor y lo que nos sirve. Claro que sí, que de hecho hay un montón de cosas que por más de que saquemos la curita y que destapemos la herida, y puede haber cosas que no nos demos cuenta nunca y que ahí obra el poder de Dios para sanar y restaurar lo que incluso nosotros no sabemos, que sana nuestro inconsciente. Pero eso no quiere decir que sea una excusa como para no trabajar esas heridas emocionales. Entonces uno puede decretar y declarar un montón de cosas, pero la herida sigue estando, el perdón no sigue apareciendo. Entonces es necesario ver qué hay detrás para poder reelaborarlo y desaprender para volver a aprender, para aprender algo nuevo. Y esto no siempre lo quiere hacer todo el mundo, porque implica un trabajo, implica a veces que duela, implica tomarse un tiempo, implica abrirse a hablar con otro, pero, pero todos sabemos lo que pasamos por esto, de que es necesario y es realmente fructífero para nuestra vida y para los demás poder hacerlo. Bueno, eh, entonces le quería contar esto disculpen un ratito. Les apago el micrófono por las dudas. Capaz que en el momento me olvido. Eh, bueno, vamos a ver un poco de la historia de este tiempo que nos queda. Y como les decía, antes se pensaba, bueno, fíjense en los salmos, quiero que vean esto que ya en el Antiguo Testamento, incluso antes, vamos a ver que está la figura de Dios como el primer consejero, el ejemplo de consejero. Y dice el Salmo 73:24, me has guiado según tu consejo. Los inicios son incluso anteriores a la iglesia, porque históricamente se conocía, digamos, como al consejero de, el consejero cristiano como el cura de almas, o el cura animarum, como se conocía. Y antes se creía que los problemas que existían, como les decía hace un rato, eh, siempre, en todo caso, eran como sí o sí derivados de una posesión demoníaca o espíritus, tormentos, pecados, como que todo lo que padecía la persona, esa alma que tenía que curarse, era porque había cometido un pecado o porque era una posesión demoníaca. Y no se relacionaba que eran problemas del día a día, digamos, de la construcción del sujeto, del individuo, en su interacción desde chiquitito con sus padres, con su entorno, lo que va creando problemas, digamos, por la concepción de la vida, por la vida misma que va sumando problemas que los puede traer uno o que viene de afuera, como que no se relacionaba con esto tan cotidiano, sino que era más considerado con esto como de de que era lo demoníaco. Y después aparece un debate mucho más adelante, ahora lo vamos a ver, que es recién en el contexto norteamericano para el siglo XX, donde empieza como a tomarse más en serio esto
de considerar que hay algo más allá. Y ahí es donde aparecen estos términos de consejería cristiana, consejería pastoral, consejería bíblica también, cuidado pastoral, o como les decía, el counseling, es justamente el cuidado pastoral en inglés. Y la figura del consejero, sea pastor o no, es como que aparece más ligado a la del psicólogo. Y justamente ahí aparece esto de la psicología, ¿no? Porque eh, ambos, tanto la teología como la psicología, estudian la misma realidad del ser humano, que son sus problemas, sus emociones, sus conductas, su expresión corporal, física, conductual, pero obviamente que tiene visiones distintas. ¿Por qué? Porque justamente el psicólogo, desde la perspectiva más secular, va a basarse en el cuerpo, en el alma, que el alma en este caso es la psique, que es el pensar, y el consejero cristiano utiliza un tercer elemento que es el neuma, que es el espíritu. Entonces, eso no lo contempla la psicología. Aparte, otra de las diferencias es que cada uno va a tener una mirada distinta del origen de la problemática, y la disciplina, de tanto la psicología como la teología, tienen justamente orígenes distintos de la concepción del ser humano, de cómo se nace. Nosotros creemos que somos hijos de Dios. La psicología no lo descarta, pero tampoco lo contempla. Y tienen un montón de otras teorías, ¿no? Yo cuando estudiaba psicología hablábamos de Darwin, cuando sabíamos que Darwin, incluso él mismo descartó su propia teoría. Como hay cosas que no tienen sentido, ¿no? Pero como que para los seculares es más fácil creer o más fácil refugiarse en una explosión o en una evolución que dar crédito a la realidad que somos creación. Después hay un montón de ramas de la psicología, eso también hay muchos que no descartan el hecho de que somos creados por un ser superior. Entonces, bueno, como que por eso la psicología es carente en un montón de sentidos, porque eh, muchas teorías no se ponen de acuerdo en algunas cosas, pero se encara más o menos, hay un montón de técnicas, pero se encara esto de poder ayudar a las personas, que es por ahí el fin más importante. Entonces, obviamente, la mirada del consejo cristiano está diferenciada de la psicología, pero tienen sus similitudes que son las que recién les mencionaba, ¿no? Entonces, ahora, también pasa de que, y fue pasando a lo largo de la historia, de que habían problemáticas concretas de cada persona, y se sabía que el fin era como que había que analizar, diagnosticar, ofrecer el consejo cristiano desde la perspectiva de los principios de la revelación de Dios, pero todo esto llevaba y lleva su tiempo, su dedicación, y lamentablemente, como los pastores no disponían ni disponen de todo el tiempo, eh, había cierta limitación. Entonces, también es cierto que esto nunca fue como bien trabajado, porque se carecían de los recursos, o se carecen incluso de los recursos humanos para trabajarlo. Entonces, todos estos métodos pueden servir, pero si no se hace un seguimiento, porque de hecho la consejería tiene esto, de hacer un seguimiento, no es que hablo una vez, te aconsejo y chao. La idea es hacer un seguimiento, que eso es lo que lleva tiempo, porque si tiene 100 miembros y con todos tienen que hacer una entrevista y un seguimiento, pobre pastor, o sea, no le da el cuerpo ni el tiempo, y, y se desgastaría también el mismo. Entonces, es por esto que es como que no prospera este ministerio, área, departamento, como lo quieran llamar. Eh, pero les va a decir bueno, este concepto tiene, como les decía, como que es anterior a la iglesia, pero que estos orígenes están desde la relación que tenía Dios con este primer ser humano, ¿no? Entonces hay como una larga data de la historia de la consejería. Y ahí aparecía esto que les decía, que era que viene del latín, el cura animarum, que es un concepto terapéutico, que lo que
o en lo que se orienta es a buscar el bienestar saludable de la persona en general. Y esto conlleva dos sentidos, porque por un lado está el concepto de cuidar, asistir, atender, prevenir, justamente que es destinado como a promover y prevenir el bienestar. Entonces, este sentido de prevenir. Hago cosas, a grandes rasgos le digo, hago cosas como para poder mantener mi salud. Pero también este concepto de cura animarum está relacionado en el curar, el sanar, el restablecer, porque son justamente las acciones destinadas a restaurar ese bienestar que se perdió. Entonces tienes estos dos conceptos, como el de prevenir, pero también restablecer y curar, o valga la redundancia, ¿no? O sanar, que vuelva al estado óptimo. Y justamente el concepto de cura, que en latín significa, como vemos ahí, cuidar, sanar, restablecer, es el concepto que se orienta al bienestar de la persona, que de ahí viene el término cura que es utilizado por la Iglesia Católica, eh, que es el ministro que es destinado a curar el alma de las personas. Y bueno, ahí podemos entrar en otro debate de si se hace eso o no, pero no es el punto, ¿no? Después vemos que cuando se habla de el curar, ¿a qué se hacía referencia? A que era la cura del alma. Y justamente se consideraba que el alma era la esencia de la personalidad, como lo que nos hace únicos, lo que es propio de cada uno. Y justamente la cura de almas era como el tratamiento curativo y sostenedor de las personas. Eh, el alma era como que se consideraba que estaba deteriorada, afectada por múltiples fuerzas, que de hecho se creía que era como lo espiritual que venía a molestar, y de ahí la necesidad de que haya una cura que restaure ese equilibrio que se había perdido para orientar a la persona. Entonces alma y cuerpo se consideraban como una unidad inseparable y a la vez eran sinérgicas entre sí, o sea, una alimentaba a la otra, ¿no? Pero ¿qué pasa? Eh, antes en la antigua Grecia, eh, se consideraba que había una persona que tenía que hacer de cuidado físico, pero otra tenía que hacer el cuidado del alma. Después, bueno, vamos a ver ahí que esto se vincula, ¿no? Hipócrates, por ejemplo, fue el primero en señalar que había un origen natural de los trastornos psiquiátricos, entonces como que se quita por ahí un poco esto de lo que es puramente demoníaco, y elabora, bueno, la clasificación de los cuatro temperamentos, ¿no? Que por ahí ustedes ya lo conocen, que después se fue como modificando, entonces es el colérico, el consanguíneo y demás. Y después, con Platón, él hablaba de, bueno, ahí la función del cura del alma no es menos antigua que la del médico del cuerpo. En las sociedades primitivas las dos funciones eran asumidas por la misma persona. Eso es lo que les quería decir, que antes como que lo hacía una persona distinta para uno para otro y después era asumida por la misma persona. Esto como se consideraba como era inseparable el cuerpo del alma, lo tenía que hacer la misma persona. Después vemos que esto fue separándose de nuevo y después vamos a ver que volvió como a unificarse en la misma persona. Por eso y también está la figura del consejero cristiano que puede contemplar el trabajo de la psique, del alma, de las emociones, como le quieran llamar, pero también puede ser el orientador al cuerpo, a darnos cuenta de que, a ver, básicamente, como vamos a ir viendo, somos un todo, no podemos disociarnos. Pero bueno, ahí estaba como más orientado a la figura del médico, ¿no? Y Platón, en el año 429 al 347 a.C., señaló que la tarea del médico era la de sanar por medios físicos, mientras que la del médico del alma era a través del diálogo, el hablar. Ahí ya aparece esto de que hay que
confesarse, que hay que hablar, que hay que decir, que hay que sacar lo que no sirve o lo que me está pasando para que pueda ser liberador. Y después vemos que aparece Sócrates, que él aparece con él, digamos, aparecen los términos de psiquiatría, psicología, y con Sócrates, que bueno, esto es lo último que ya estamos ahí casi, eh, a finales del siglo VII antes de Cristo, había aparecido, digamos, en los primeros filósofos, la, la idea de encontrar el origen de todas las cosas, ¿no? Entonces ese tiempo era como el cosmológico, ¿cuál es el origen? Y después, justamente con Sócrates, que en el siglo V, Sócrates y los sofistas, que fueron un poco contemporáneos a Sócrates, los sofistas eran personas que eran como expertos en retórica de la antigua Grecia. Y ellos obviamente utilizaban sofismos en sus razonamientos, que eran como un argumento falso o capcioso que pretendía hacerse pasar por verdadero como para cuestionar. Entonces, un ejemplo de eso es decir, eh, todos los hombres son iguales, por ejemplo. Entonces vos decís, no, a ver, ¿es cierto eso o no? ¿Por qué? Entonces ahí aparece el debate, eso era como un sofismo. Entonces con Sócrates y los sofistas, ahí aparece como el interés en el ser humano, en el concentrarse en el ser humano, y ahí aparece lo que es el tiempo al que se le llamó el antropológico, que es el estudio del hombre. Entonces ahí aparece la famosa frase de Sócrates, que es el conócete a ti mismo, ¿sí? Que por ahí lo habrán escuchado hablar, que era el ser humano era el centro, era lo más orientado, como que el tema favorito de interés era orientado al ser humano, ¿no? Entonces aparecen los poemas, aparece como todo este discurso como en función de esto, ¿no? De, de poder analizar al ser humano. Ahora, vemos después que aparece, como les decía, la consejería ya del Antiguo Testamento. O sea, esto no es que aparece mucho después, ¿no? Aparece Dios como modelo y como consejero. Y vamos a ver, y me gustaría que ustedes puedan buscar, ahora no lo vamos a buscar por una cuestión de tiempo, pero quiero que ustedes se tomen el trabajo de buscar estos textos. Vamos a ver que en estos textos Dios aparece primero como el pastor, en Génesis, en Salmo, en Reyes, en Ezequiel. Aparece como la guía, como que Él es guía, en Génesis, en Éxodo. Después Él es pura y exclusivamente el consejero en Isaías 9:6 y el que sana las dolencias y las heridas en Salmo 103 y Jeremías. Y acá vemos que, bueno, como sabemos, digamos que la naturaleza humana es afectada por el pecado y aparece Dios como el que trata, el que provee la cura al ser humano y vemos que Dios aparece en muchas maneras, digamos, con procedimientos, con técnicas, eh, tanto simbólicas como prácticas, en esto de la curación del alma y la restauración para poder volver al Creador, para que la gente vuelva a Él. Y la santidad de Dios, esto es interesante, a ver si lo tengo escrito, bueno, ahí está. La santidad de Dios eh, implica la salud. ¿Por qué? Porque Dios santo es un Dios que es sano, desprovisto, digamos, de cualquier alteración que afecte su naturaleza. Entonces, por eso también es eterno, ¿no? Es totalmente sano, es indestructible y no cambia. Y la palabra santa es la palabra sana, donde surge, digamos, ahí, por ejemplo, la sana doctrina, ¿no? Y sana es porque es sanadora para el alma. Entonces, vieron este texto que dice ser santos porque yo soy santo implica también progresar en la idea de sanidad en Dios. Entonces, es un concepto amplio lo de la santidad, porque implica esto sanador. O sea, Dios nos está demostrando que, por eso le decía que Él es único y suficiente para sanar. Bueno, les voy a dejar en la clase acá porque después arrancamos con los modelos bíblicos de ayudante del Antiguo Testamento
Jesús y bueno, después los apóstoles. Entonces nos adentramos a otro tema y va a quedar ahí cortado. Entonces el jueves, Dios mediante, nos vamos a ver, nos vamos a encontrar ahí, apenas arranquemos la clase. Antes de esto les voy a dar la tarea del foro, la primera actividad, y también, bueno, sí, ahí espero que ya hayan creado el grupo, que alguno haya mirado la clase y que me hayan ayudado con eso. Les agradezco por estar en esta primera clase. No sé para ustedes, para mí pasó volando. Disculpen nuevamente por este tema de la alergia, pero bueno, cosas que pasan. Esperemos de estar mejor en la próxima clase y cualquier duda que tengan pueden contactarse conmigo sin drama y vamos a ir charlando sobre esto que pueda parecer como dudas y demás. Les agradezco y les mando un beso enorme y nos vemos el jueves.